Porque la fe vale más que el oro. Instruyendo y predicando la misma fe que Cristo depositó en su iglesia hace más de 2000 años. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En un tiempo de tanta confusión, es necesario que conozca su fe. Porque un católico instruido jamás será confundido. Gran bendición. Bien, pues vamos a continuar, porque estamos ansiosos, ¿verdad que sí? Pues vamos ahora, en esta hora vamos a tratar un tema muy interesante, sobre todo para los verdaderos católicos. El tema es la Eucaristía y el origen de la Iglesia Católica. Y pues nuestra primera pregunta es para el pastor Medardo Gómez sobre la Eucaristía. Dice así: para los no católicos, ¿la Eucaristía es el cuerpo real o simbólico de Jesucristo? ¿Qué nos puede decir, hermano, al respecto? Gracias. La Iglesia Católica Romana, porque tengo que especificar que es romana. No hay nada malo en católico, sino que romano. Ese es el error. Católico no tengo ningún problema yo en eso, ni Dios, que quiere decir universal. El romanismo y el paganismo romano, ese es el error. Usted sabe que a lo largo de la historia, los que mi hermano sabe, y a lo largo de la historia, la Iglesia universal o católica se corrompió. Y ese ha sido el problema con el católico. Y como dijo Salvador, no fue él, por falta de conocimiento, dijo el Señor, mi pueblo perece allá en Oseas. Y hemos sido, aunque mucho del católico ama su religión, ama sus tradiciones y las defiende a capa y espada. Y yo no le puedo decir otra cosa, ustedes lo defiende. Pero sin embargo, a lo largo de la historia hubieron ciertas, como le quiero decir, tradiciones, por decirlo así, que no es el tema de la tradición, pero se comunicaron ciertas tradiciones que ya no son propias de la verdad de Dios. El católico romano dice y enseña basado en las palabras del mismo Jesús, y están en la Biblia, no puedo decirlo. Hay porciones que dicen en San Juan 6:53, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebieres su sangre, no tendréis vida en vosotros. Son versículos que se usan para apoyar que en la Eucaristía está realmente allí Cristo. El que 6:54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. 6:55 dice el mismo Evangelio de San Juan, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. 6:56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. La Biblia, una pregunta, la Biblia enseña que en la Eucaristía está realmente presente el cuerpo y la sangre y el alma y la divinidad de Jesús. La Biblia enseña que es nuestro pan de cada día y que sin ella el cristiano no tiene vida eterna. ¿Es un cristiano débil o es un cristiano débil, enfermizo, como lo dice, o muerto, como dice el apóstol Pablo en Corintios? La Biblia no enseña eso. Si le acabo de leer yo las 3 porciones que le acabo de leer, que Jesús dijo, el que no comiera, dice, mi carne, dijo él. No dijo la Eucaristía, mi carne. Y luego hizo énfasis, dijo, porque mi carne, no se refería a la instrumentalización de su cuerpo en la Eucaristía, como sostiene el católico romano. Entonces, pero el católico dice romano
que la palabra clave, yo le estoy leyendo nada más esto es lo que el católico sostiene, y yo después al final solo le voy a leer un versículo bíblico de la Biblia, pero esto es lo que el católico, todo católico se le ha enseñado, que la palabra clave en la Eucaristía para creer que realmente lo que el catolicismo romano enseña, la transustanciación, que quizás todos lo saben o algunos quizás no lo saben, como dijo alguien, son malos católicos quizás. La palabra clave dice es real. Aquí dice, enseña, después del Concilio de Trento, el Papa Pío V autorizó la publicación del Catecismo Romano y explicó su enseñanza a los pastores de la iglesia. En cuanto a la presencia en la Eucaristía, les dijo que enseñaran que el cuerpo de Cristo está presente con todo lo que forma el cuerpo, o sea, con huesos, nervios, tendones, cerebro, corazón. Realmente su humanidad completa y su divinidad perfecta en la Eucaristía. Eso es lo que enseña el catolicismo romano. Enseña que la Eucaristía es el sacramento por excelencia. El bautismo dice existe para él y los otros sacramentos se enriquecen con él. Estoy leyendo lo que ustedes creen y después les voy a decir lo que la Biblia dice al respecto. Dice, el bautismo existe para él y los otros sacramentos se enriquecen con él. Todo el ser se nutre por él, porque eso hay que recibirlo a diario, cada día, como pedimos en la oración que nos enseñó Jesús: danos hoy el pan nuestro de cada día. El católico enseña que Jesús se refería ahí a la Eucaristía. Eso es lo que enseña según esto, que es católico. Y Jesús nos lo da cada día, pero tenemos que ir a recibirlo a diario, dice aquí, cada día. En real, la Eucaristía está el mismo Jesús realmente real ahí. Eso es lo que todo católico cree con respecto a la Eucaristía. Y continúa diciendo que hace 2000 años, ponen ellos como ejemplo, hay una persona en Israel que vivía y hablaba como hombre, que parecía un hombre, pero que era Dios. Se llamaba Jesús. No era un símbolo de Dios, era Dios, aunque parecía hombre. Pues en la Eucaristía hay pan, dice. Sabe a pan, parece a pan, pero es Jesús. ¿Ha visto usted cosas semejantes? Que algo sepa a pan, sabe a pan. Yo acabo de comer pan allá. ¿Y sea Jesús? Sabe a pan, parece pan. Aquí esto, pero es Jesús. Ellos dicen esto y la palabra clave, vuelve a decirlo, es real. Que usted lo crea, no importándole si la Biblia se opone, porque a última hora todo católico está fundamentado y cree más el dogmatismo, la enseñanza católica romana, aunque la Biblia no lo apruebe. Si lo dice el sacerdote, está bien. Si lo dice el Santo Padre, dice todo católico, está bien. Nosotros los evangélicos no decimos eso. Si lo dice el pastor, no. Si lo dice Dios, digo yo. Porque mi pastor es humano. Yo tengo un pastor general. Pero yo tengo que averiguar, y por supuesto eso estamos haciendo aquí, si la Biblia lo dice, no importando quién lo diga. Entonces le dice, la clave es que usted lo crea, así, porque lo dijo Julano. Crea lo que es real, aunque sepa a pan, parezca pan, pero crea que es Jesús. Y nunca cambia. Él sigue siendo el mismo pan. No es que parezca, sigue siendo el mismo pan. Tiene sabor a pan, pero usted crea que es Jesús. Pero es pan y sigue siendo pan. No es Jesús entonces. La doctrina de la transustanciación es esa. El hacerle creer al católico de que al ser bendecida por el ministro que ejerce la misa, que la misa es eso, el sacrificio de Cristo en la Eucaristía, y que se está renovando en la Eucaristía.
¿Y para qué era el sacrificio de Cristo? Pues Cristo se ofreció como expiación para nuestros pecados. Entonces el católico se le enseña que Cristo está siendo sacrificado en la Eucaristía por su pecado. Eso es lo que se le enseña al católico. Que ahí está Cristo en la Eucaristía o en la hostia, que se le llama ese otro nombre, no sé si le llaman usted, pero hostia o Eucaristía. Entonces, y las aseveraciones que hace todo católico es esto, en estos versículos, que Jesús hacía énfasis, que él dice, por ejemplo, en Juan 6:35, en el sermón dice, en el grandioso sermón del pan de vida, del capítulo 6 de San Juan, le seguían a Cristo millares de personas, porque acababa de hacer la multiplicación de los panes y los peces. Y entonces les dijo, yo soy el pan de vida. Los judíos murmuraban de él porque había dicho, yo soy el pan del cielo. Esto es lo que siempre lo que el católico asevera. Y cuando él estaba murmurando, dice de él, no les aclaró diciéndole que se trataba de un símbolo, sino que se lo repitió de dos formas distintas. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne y vida del mundo. Yo le he leído estos, no hay tiempo para leerle todo, pero esto es lo que el católico se le enseña, que Cristo es sacrificado continuamente en la Eucaristía y que está renovando ese sacrificio por la expiación o por el perdón de sus pecados. La Biblia habla de que no hay tal renovación en la Eucaristía ni tal transustanciación. Cuando Jesús dijo yo soy la puerta, no se refería a que él se iba a convertir en una puerta. Nunca lo hizo. Cuando Jesús se refirió a muchas otras, yo soy el pan, no se convirtió en un pedazo de pan él. Sin embargo, tenemos prueba en la Biblia que cuando él hacía un milagro, porque si la hostia se convierte en sangre y en la carne, tendría que ser real. Tan real como cuando él allá en las bodas de Caná convirtió el agua en vino. Ahí sí fue real. El agua ya no fue agua, fue vino. Pero aquí tenemos esto de que la hostia o la Eucaristía sigue siendo un pedazo de pan hecho de harina, no sé de qué la hace, que es redonda, que tiene sabor a pan porque es pan, parece pan por supuesto porque es pan, pero su esencia no cambia a sangre y mucho menos es Cristo. La Biblia habla de que la Eucaristía, o no la Eucaristía, sino que la cena que le llama la Biblia el Señor, o la Pascua. Cuando el Señor se reunió con sus discípulos en la última cena, Él dijo que se hiciera esto en conmemoración de su muerte. Eso lo puede encontrar allí, en Corintios. En conmemoración. Porque yo recibí, dijo, Corintios 11:23, hablando el apóstol Pablo, del Señor, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros he partido, haced esto en memoria de mí. Y después de haber cenado diciendo, dijo, se refiere a la copa, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Nunca dice aquí en estas palabras de que Él se transformó en pan. No lo dice. ¿Para qué es el sacrificio de Cristo? En la misa, eso es lo que se hace.
es un sacrificio a través de la Eucaristía de Cristo por los pecados de la persona. Sin embargo, la Biblia habla en Hebreos de que Cristo se ofreció una vez, dice la Biblia. Una vez. Leamos Hebreos. Una vez dice que se ofreció Él por los pecados. Hebreos 9, díceme. Vamos a leer el 23. Fue pues necesario, dice, que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas son con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. No hay tal cosa de estar renovando en la Eucaristía el sacrificio de Cristo. Quiere decir que entonces el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Aquí dice claramente, se ofreció una vez por todas, y con una sola ofrenda. ¿Cuál ofrenda? La de Él. Hizo, dice, perfectos a los santificados. Termino con esto. Y luego dice, el Señor, cuando resucitó, se sentó, dice, a la diestra del Padre. Y ahí está todavía. No está en la Eucaristía, a la diestra del Padre. Y de ahí ha de venir, dice, pero no está representado, ni se le puede estar sacrificando, como enseña la Iglesia Católica Romana en la Eucaristía, que es el continuo sacrificio de Cristo por los pecados. Hay un solo sacrificio y se hizo una vez por todas. Eso es todo. Demos un fuerte aplauso al pastor Medardo Gómez. Y ahora vamos a hacer la misma pregunta al hermano Salvador Melara. Hermano, para la Iglesia Católica, ¿la Eucaristía es el cuerpo real o simbólico de Jesucristo? ¿Nos podría decir su opinión al respecto, por favor? Bueno, vamos a empezar definiendo términos. Eucaristía es una palabra griega que significa acción de gracias. En el catecismo, los numerales 1322 en adelante, como siempre, comenzamos el catecismo y terminamos con la Biblia. La Sagrada Eucaristía culmina la iniciación cristiana. Los que han sido elevados a la dignidad del sacerdocio real por el bautismo y configurados más profundamente con Cristo por la confirmación, participan por medio de la Eucaristía con toda la comunidad en el sacrificio mismo del Señor. Nuestro Salvador en la última cena, ponga mucha atención, nuestro Salvador en la última cena, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y su sangre para perpetuar por los siglos hasta su vuelta el sacrificio de la cruz y confiar así a su esposa amada, la Iglesia, el memorial, oiga,
de su muerte y resurrección, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de amor, banquete pascual en el que se recibe a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura. Se conmemora el memorial de su sacrificio, no es que se esté sacrificando a Cristo. Lo que él leyó es correcto, Cristo fue ofrecido una sola vez por nuestros pecados. Eso que dicen que nosotros sacrificamos a Cristo cada misa no es verdad, no es correcta la información, es una información pues equivocada que se ha recibido. Se conmemora el memorial de la muerte y resurrección de Cristo. Por eso es que después de la consagración el sacerdote dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero hay una parte anterior en donde uno también confiesa: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Estamos conmemorando eso. Ahora, numeral 1324. La Eucaristía es fuente y cima de toda la vida cristiana. Los demás sacramentos, como también todos los ministerios eclesiales y las obras de apostolado, están unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan. La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. La Eucaristía significa y realiza la comunión de vida con Dios y la unidad del pueblo de Dios por las que la Iglesia es ella misma. En ella se encuentra a la vez la cumbre de la acción por la que en Cristo Dios santifica el mundo y del culto que en el Espíritu Santo los hombres dan a Cristo y por él al Padre. Finalmente, la celebración eucarística nos unimos ya a la liturgia del cielo y anticipamos la vida eterna cuando Dios será todo en todos. En resumen, la Eucaristía es el compendio y la suma de nuestra fe. Nuestra manera de pensar armoniza con la Eucaristía y a su vez la Eucaristía confirma nuestra manera de pensar. Lo dijo San Irineo. Ahora, ¿qué es en sí la Eucaristía? ¿Es el cuerpo real de nuestro Señor Jesucristo o es un símbolo? ¿Es un pedazo de galleta que está ahí, que a nosotros nos han dado cuento diciendo que es el cuerpo de Cristo, o realmente es el cuerpo de Cristo? Aquí vamos a entender esto, hermano, de acuerdo, y vamos a usar la palabra de Dios, ¿ok? Si nos vamos a basar en la Biblia, vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios dice. Mateo 26, 26. Mateo 26, 26 dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto representa mi cuerpo. ¿Dice así? ¿Cómo dice? Esto es mi cuerpo. No está diciendo Jesús representa. Si fuera un símbolo, una representación del cuerpo de Cristo, dijera representa, porque Cristo cuando habla claro, no anda con medias tintas. Y en ninguna parte dice esto representa. Dijo claramente: esto es mi cuerpo. ¿Será que Mateo estaba equivocado? Veamos entonces a Marcos 14, 22. Marcos 14, 22. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Van dos. O sea que Mateo y Marcos están equivocados, porque dice representa. Debe decir representa. Entonces veamos qué dice Lucas. Lucas 22, 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Y aquí es donde se confunden. Haced esto en memoria de mí. Entonces es un memorial, es una cosa es que sea memorial, otra cosa es que representa. ¿Qué es un memorial? Un recuerdo de algo. ¿Qué es lo que recordamos? A Jesús partiendo el pan y diciendo: esto es mi cuerpo. Eso es lo que realmente significa el memorial. Ahora, aquí viene otra cuestión. Gloria al Señor. Aquí viene otra cuestión. Cuando Jesús hablaba simbólicamente decía: yo soy la puerta. Ahora, si nosotros fuéramos a pensar de esa manera, quiere decir que todas las puertas son Jesús, ¿verdad? Pero hay un problema. Algún pasaje Jesús dijo: esta puerta soy yo. Yo soy la vid verdadera. Dijo Jesús: esta vid soy yo. Pero luego Jesús dice: yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Y luego toma un pedazo de pan y le dice a sus discípulos: este pan es mi cuerpo. Entonces no estaba hablando simbólicamente, como en el caso de la puerta y en el caso de la vid. Ahora, San Juan,
y ya lo citó el pastor acá, San Juan es un poco diferente. Y para poder entender San Juan, incluso hay que entender las palabras griegas que ocupa Juan cuando está escribiendo esto de acuerdo a lo que dice Jesús. Dice Jesús San Juan 6:48 al 58, y hay que tomar en cuenta, recuerde lo que les dije, todo el contexto, no solo ciertos versículos, hay que leer todo el contexto para poder entender lo que Jesús está diciendo. Dice Jesús: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Y sabe que el pan es siempre bien simbólico y representativo en toda la Biblia. ¿Qué fue lo que Abraham le ofreció a Melquisedec? Pan y vino. ¿Qué es lo que desciende del cielo? Desciende pan. Ahora viene Jesús y está diciendo: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan, él está diciendo, este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Fago. Está ocupando una palabra que se dice fago, come. ¿Y sabe qué significa eso? Masticar. Así que Jesús no está hablando simbólicamente, para que el que de él lo mastique no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, nuevamente la misma palabra, fago, masticar. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces vienen y dicen: pero ¿cómo es posible? ¿Cómo va a creer que Cristo se va a venir y se va a hacer una hostia, un pedazo de carne, y nosotros no lo vamos a comer? Ese cuento no es nuevo. Mire lo que le dijeron los judíos. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puedes darnos a comer su carne? O sea que esa historia no es nueva. Los mismos judíos le dijeron a Jesús: ¿y cómo nos puedes dar a comer tu carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis. Aquí cambia incluso el verbo, trogo. Quiere decir morder, tragar. Aquí estamos hablando ya de tragar. Jesús no está hablando simbólicamente, está hablando de masticarlo, de morderlo, de tragárselo a él. ¿Cómo nos vamos a tragar a Jesús entonces? Entonces Jesús está desvariando acá, o nos está queriendo enseñar algo serio. El que no come, dice: si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come, nuevamente, se traga mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, el que me traga, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Ahora, ¿qué dice San Juan? ¿Qué dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:24? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, aquí aparece la palabra eucaristos, dio gracias. Así que la palabra Eucaristía está en la Biblia, hermanos, está en la Biblia. Lo único que está en griego. En español dice dan acción de gracias, dio gracias, pero si usted lo lee en griego dice eucaristos, o sea, dio gracias, lo partió y dijo: tomad, comed esto. Y lo repite. Imagínense, son 4 pruebas. Por si no le bastó Mateo, lo dice Marcos, lo dice Lucas, y todavía lo remata Pablo en Corintios. Esto es mi cuerpo. No dice esto representa. Ustedes imagínenselo, hagan de caso. No dice claramente: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Ahora, yo les pregunto: ¿la hostia sabe a pan? Sí sabe a pan. ¿Es trigo? Sí es trigo. ¿Cómo es que se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo? Es bien sencillo. Hay un momento de la consagración que el sacerdote dice: santifica estos dones por medio de la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando yo no entendía esto, gloria a Dios, cuando yo no entendía esto, y yo voy a una misa porque yo quería entender si yo estaba realmente lo correcto, a mí me habían dado cuento. Cuando yo voy a una misa y escucho esa palabra,
santifica estos dones por medio de la efusión de tu espíritu. Yo voy a buscar la palabra efusión. Efusión quiere decir un traspaso o una, ¿cómo decirle? Un intercambio o una, no se me ha ido la palabra, pero es un traspaso o un intercambio de líquidos. Una efusión es cuando usted vierte un líquido sobre una superficie. Usted hace una efusión de agua y pone un ejemplo, la esponja. Usted toma una esponja. ¿Qué material es la esponja? Es una esponja. ¿Cómo es la esponja? Pues es un objeto así. Usted lo aprieta y aguadito y tiene una cantidad de agujeritos. ¿Usted se ha fijado? Ahora, ¿qué ocurre? Usted pone una esponja y hace una efusión de líquido sobre esa esponja. ¿Qué ocurre con esa esponja? Absorbe el agua. ¿Se convierte en agua? Deja de ser esponja y se convierte en H2O. Cambia su naturaleza de esponja y ahora se convierte en 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. No, sigue siendo esponja. Pero ¿qué ocurre? Por medio de esa efusión ha absorbido el agua. Lo mismo ocurre. Nuestros ojos carnales no lo pueden ver. La dureza de nuestro corazón no lo puede ver. Pero el que realmente está en Cristo y entiende esto, sabe muy bien que a través de la efusión del Espíritu, por una obra milagrosa de Dios, ese pedazo de galleta, como se le llama, absorbe por medio de la efusión del Espíritu Santo cuerpo, alma, sangre y divinidad de nuestro Señor Jesucristo y, óigame, y se convierte en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y se cumple lo que dijo Jesús: esto es mi cuerpo. Cuando Jesús se le aparece a aquellos 2 discípulos en el camino de Emaús, se acuerda, toma pan, lo partió. ¿En qué momento reconocieron a Jesús ellos? ¿Por qué no lo reconocieron antes? Porque Jesús quedó presente en la Eucaristía. Me voy, pero me quedo con ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y Cristo está real, presente en la Eucaristía. Muchísimas gracias. Ese aplauso más grande para el Señor. Gracias, hermano Salvador. Pues ahora vamos a pasar a esta segunda pregunta de la etapa final de este tema. Y la pregunta que le hago ahora al pastor Medardo Gómez. Pastor, para los no católicos, ¿cuál es el verdadero origen de la Iglesia Católica? ¿Qué nos puede decir sobre esto? ¿Cuál es el origen de la Iglesia Católica? La Iglesia Católica romana sostiene que su origen se encuentra en la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo. Aproximadamente en el año 30 de nuestra era, la Iglesia Católica se proclama a sí misma como la iglesia por la que murió Jesucristo. La iglesia que fue establecida y construida por los apóstoles. ¿Es ese realmente el origen de la Iglesia Católica? Por el contrario, aún una lectura superficial del Nuevo Testamento revelará que la Iglesia Católica no tiene su origen en las enseñanzas de Jesús o sus apóstoles. En el Nuevo Testamento no hay mención del papado, la veneración o adoración de María o de la Inmaculada Concepción de María, la perpetua virginidad de María, la ascensión de María o María como corredentora y mediadora, las peticiones a los santos en el cielo por su intercesión, la sucesión apostólica, las ordenanzas de la iglesia funcionando como sacramentos, el bautismo infantil, la confesión de pecados a un sacerdote, el purgatorio, las indulgencias o la autoridad paralela de las tradiciones eclesiásticas y la escritura. Así que si el origen de la Iglesia Católica no se encuentra en las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles, ¿cómo están registradas en el Nuevo Testamento? ¿Cómo están registradas en el Nuevo Testamento? ¿Cuál es el verdadero origen de la Iglesia Católica? Durante los primeros 200 años de la historia cristiana, la cristiandad fue prohibida por el Imperio Romano y los cristianos fueron terriblemente perseguidos. Esto cambió después de la conversión del emperador romano Constantino. Constantino legalizó el cristianismo en el Edicto de Milán en el año 313. Después, en el año 325 después de Cristo, Constantino convocó al Concilio de Nicea en un intento por unificar la cristiandad. Constantino visualizó el cristianismo como una religión que pudiera unir al Imperio Romano, el cual en ese tiempo comenzaba a fragmentarse y dividirse. Mientras esto hubiera parecido ser un desarrollo positivo para la iglesia cristiana,
el resultado fue todo menos positivo. Al igual que Constantino, se negó a adoptar de lleno la fe cristiana, sino que continuó con muchas de sus creencias y prácticas paganas. Así también la iglesia cristiana que Constantino promovió era una mezcla del verdadero cristianismo con el paganismo romano. Constantino descubrió que con la gran extensión del imperio romano, tan diverso y expansivo, no todos accederían a renunciar a sus creencias religiosas y abrazar el cristianismo en su lugar. Así que Constantino permitió y aún promovió la cristianización de las creencias paganas, y así creencias completamente paganas y totalmente antibíblicas le dieron nuevas identidades al cristianismo. Algunos claros ejemplos de ellos son los siguientes. El culto a Isis, una religión de la madre diosa egipcia, fue absorbida dentro del cristianismo, reemplazando a Isis con María. Muchos de los títulos que fueron usados por Isis, tales como Reina del Cielo, Madre de Dios y Teotocos, quien dio vida a Dios, fueron adjudicados a María. Se le concedió a María un exaltado papel en la fe cristiana, mucho más allá de lo que la Biblia describe de ella, para atraer a los adoradores de Isis a la fe que de otro modo no hubiera adoptado las primeras claras señales de la mariología católica. Ocurrieron en los escritos de Origen, quien vivió en Alejandría, Egipto, el cual resultaba ser el punto focal de la adoración a Isis. El mitraísmo era una religión en el Imperio Romano del 1 hasta el V siglo después de Cristo. Era muy popular entre los romanos, especialmente entre los soldados romanos, y posiblemente fue la religión de muchos emperadores romanos, mientras que nunca se le concedió un estatus oficial. El mitraísmo en el Imperio Romano fue de hecho la religión oficial hasta que Constantino y los siguientes emperadores romanos reemplazaron el mitraísmo con el cristianismo. Una de las características claves del mitraísmo era una comida del sacrificio, la cual consistía en comer la carne y beber la sangre de un toro. Mitras, el dios del mitraísmo, estaba presente en la carne y la sangre del toro, y cuando eran consumidas se otorgaba la salvación a aquellos que tomaban parte de la comida del sacrificio. Teofagia, la práctica de comer el cuerpo de un dios. El mitraísmo también tenía 7 sacramentos, haciendo que las similitudes entre el mitraísmo y el catolicismo romano sean demasiadas para ser ignoradas. Constantino y sus sucesores fundaron un fácil sustituto de la comida sacrificial del mitraísmo en el concepto de la cena del Señor, la comunión católica. Tristemente, algunos de los primeros cristianos comenzaron a añadir el misticismo a la cena del Señor, rechazando el concepto bíblico de un simple acto de adoración y recordatorio de la muerte y derramamiento de sangre de Cristo. La romanización de la cena del Señor hizo la transición a una consumación del sacrificio de Jesucristo, conocido ahora como la misa católica, la Eucaristía. Quiero leerles aunque queda mucho, dice, por el tiempo, habría mucho que decir. Llegaremos con este periodo histórico para pasar a entregar algunos detalles que te demostrarán cómo la Iglesia Católica y sus sacerdotes, entre paréntesis, curas, vicarios, papas, obispos, arzobispos, monjas, etc., son los pinceles a través de los cuales el demonio logra que le rindan respeto y adoración. Estoy leyendo nada más esto. Constantino crea la institución católica de modo de unificar las religiones existentes y crear un estado-religión. De esta mezcla de religiones nace una serie de cultos satánicos, los cuales se extienden hasta hoy en día. La adoración y respeto por culto de imágenes. La Biblia establece claramente en Éxodo 24: no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. La Iglesia Católica posee un número de imágenes a las cuales sus fieles se arrodillan, sienten velas, etcétera. Todas ellas son imágenes satánicas que nos conectan con el mal. La adoración es inducida desde nuestra infancia, al momento en que a los bebés les cuelgan toda suerte de chapitas, santillos, para que no les hagan mal. La Iglesia Católica engaña a sus adeptos. La adoración de imágenes o de supuestos santos, la Iglesia Católica lo logra mediante el engaño, al cambiar la palabra adoración por veneración de santos, o honrar, que quiere decir venerar o honrar. Otra de las creencias o enseñanzas es que Pedro fue el primer papa. Pedro no fue el primer papa. El primer papa fue Constantino. La tumba de Pedro no está en Roma. La tumba de Pedro, el apóstol, fue encontrada en Jerusalén. Jesús nunca dijo: sobre Pedro edificaré mi iglesia. Jesús dijo sobre la aseveración, no sobre Pedro.
Las cruzadas comenzaron como una forma a través de las cuales la Iglesia Católica consiguiera apoderarse de Jerusalén para establecerse ahí, ya que siempre supo que los restos de Pedro no estaban en Roma. Obviamente no logró establecer en Jerusalén, pues debía cumplirse la profecía que menciona que la gran ramera se establecería en Roma, en la ciudad de las 7 colinas. Las cruzadas exterminaron judíos, árabes y todo lo que se interpusiera entre esta institución diabólica y su deseo enfermizo del poder y del control. No estoy hablando de ustedes, estoy hablando del catolicismo, estoy hablando, no de las personas. La adoración a María y el niño Dios. La adoración a María proviene de la religión babilónica, de la cual Baal es el dios sol. Es hijo de Astoreth y juntos mantienen una extraña comunión. A María la Iglesia Católica la llama la reina del cielo. La Biblia ya menciona a esta virgen en diversos pasajes ya del Antiguo Testamento. La Virgen María con el niño en sus brazos ya se adoraba miles de años antes de Cristo. En ninguna parte de la Biblia se menciona que se debe rendir algún respeto especial a María. Tanto es así que Jesús le llamaba mujer. Cualquier reverencia a María es solamente una forma oculta de reverencia a Astarte, Astoreth o Astoró, Venus, Afrodita, diferentes nombres. El mal llamado niño Dios no es sino otra malévola representación del Dios Sol en brazos de su madre. La adoración a la reina del cielo o Virgen María y el niño Dios es una oración de origen satánico y nacida en Babilonia. En Asiria se le llamó Istar a la madre y Tamuz al niño, al hijo. En Fenicia se le llamó Astarte a la madre y Baal al hijo. En Egipto se le llamó Isis a la madre y Eros al hijo. En Roma se le llamó Venus a la madre y Cupido al hijo. Recordemos que el último de los Césares, al proclamarse sumo pontífice, solamente cambió los nombres a sus antiguas deidades. Otra es la enseñanza del purgatorio. En ninguna parte de la Biblia se menciona tal lugar. Se trata de un malvado invento de la Iglesia Católica para controlar a sus fieles y llenarles de temores. El culto católico se formó en base a creencias paganas e idólicas. No es un culto cristiano, solo se hace llamar cristiano para conseguir adhesión. La hostia o la Eucaristía. El origen de la hostia se remonta al origen del culto babilónico. Para poder entenderlo debemos de remontarnos a la historia. Según el culto babilónico, Nimrod estaba casado con Semiramis, la actual Virgen María, y dio a luz un hijo engendrado por un rayo de sol. Tamuz Semiramis ofreció a su hijo como libertador de la tierra. Tamuz, sin embargo, muere por ataque de un jabalí salvaje a su edad adulta. Ante la muerte de Tamuz, Semiramis llora por 40 días, dando origen a la cuaresma, tras lo cual se celebraba la resurrección de Tamuz, intercambiando huevos. A Semiramis se le veneraba ofreciéndole una hostia. Estoy leyendo algo histórico nada más. El acto litúrgico a través del cual el sacerdote levanta una hostia redonda es un acto que se realizaba ya en Babilonia. En ninguna parte de la Biblia el pan que Jesús partió era redondo ni era una hostia. La Semana Santa. Personas que se autonombran cristianas hoy en día practican y son partícipes de festivales babilónicos. Por ejemplo, en la fecha de la Semana Santa se celebra el festival de Istar, cuyo consorte murió un viernes y fue resucitado un domingo. Este consorte a menudo era nombrado de varias maneras, tales como Atis en el oeste, o Adonis de los griegos, u Orfeo y Doniso entre los griegos, o Baco entre los romanos. El día exacto de conmemoración de muerte y resurrección de Cristo Jesús no coincide con la fecha que programa la Iglesia Católica. El comer solo pescado no es bíblico, es solo otra forma de control para mantener la ignorancia. La Navidad, la celebración de la Navidad no es bíblica, se trata de otra celebración babilónica, solsticio de Navidad. La Biblia no menciona celebrar o conmemorar el nacimiento de Jesús, solo menciona celebrar y conmemorar su muerte y su resurrección. Los santos. La Iglesia Católica tiene cientos de santos, los posee hasta de 3 o 4 santos en un solo día. Basta mirar el enomástico en el calendario, tiene todos los gustos, sabores y colores. Milagros y apariciones. Todo demonio tiene la capacidad de crear milagros. Vírgenes que lloran, sangre, estigma, apariciones, los secretos de Fátima, fantasmas, recuperaciones milagrosas provocadas por tal o cual santo, son solo señales para que abramos los ojos y veamos lo que realmente son producto de la mano de Satanás y de sus sirvientes. Cada vez que asocias y atribuyes un milagro a un santo, o a tal o a cual virgen, o a tal o cual santa, o a los rezos que le hiciste al Padre Hurtado, o a los rezos y velas que llevaste al templo de Sor Teresa de los Andes, estás haciendo lo que el demonio desea que hagas, que rindas culto y honor a cualquiera menos a Dios. Recordemos que el demonio y sus ángeles caídos fueron echados
del cielo y cayeron en la tierra. Ellos tienen capacidad y poderes y no creas que son pocos. El demonio trajo consigo una tercera parte de los ángeles con él. El demonio tiene poder en la tierra, así como sus ángeles, de modo de extraviar y engañar a la humanidad. Pero ¿por qué la humanidad simple? ¿Por qué a la humanidad simple? Porque somos la creación más amada de Dios. Juan 3:16. No se trata de una disputa, se trata de una guerra entre potestades y la raza humana está en medio de ella. Efesios 6:10-18. La señal de la cruz, aunque usted no lo crea, esto es digno de replay. Pero millones de católicos desconocen que la señal de la cruz y la cruz como objeto de adoración ya existía en la época babilónica. La señal de la cruz consistía en trazar la letra Tau, que representaba a Talmuz, el hijo de Istar. Esto es histórico, o es algo que yo lo he sacado de mi mente, lo he inventado. La iglesia católica es la gran ramera del Apocalipsis. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en las manos un cáliz de oro y de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. La misión de este culto satánico es la de desviar tu atención hacia ella como la única religión universal, católico, universal, que quiere decir universal, católico, para que te alejes de la verdad, te hundas con ella. La misión de sus lobos vestidos de ovejas, obispos, arzobispos, curas, monjas, es la de mantenerte en la ignorancia. Muchos de ellos mismos están en ignorancia porque fueron educados en el seno de ese culto. El interés de este culto es ser el camino hacia una religión única. Esto lo ha ido realizando paso a paso y muchos otros cultos señalan que todos los caminos conducen hacia el mismo Dios, argumentando que el Dios católico y las demás creencias es el mismo. Las reuniones ecuménicas son ejemplo de ello. A través de estas reuniones la idea es universalizar la religión de modo de respaldar la bienvenida a la bestia, o lo que es lo mismo el Mesías que espera el actual Israel. La Iglesia Católica y el Vaticano serán destruidos bíblicamente. No estoy inventando. Recordemos que la Iglesia Católica actual es poder político y religioso, siendo un estado autónomo. Los antiguos césares son los actuales sumos pontífices. La actual Iglesia Católica es solo una herramienta del demonio, como lo ha sido desde sus orígenes en Babilonia. Quien regirá muy pronto será un hombre que la Biblia se le menciona como la bestia y que engañará a muchos. Imagínense esto: si el culto católico ha sido capaz de engañar a millones, este hombre engañará aún más. Tanto es así que la Biblia menciona que hará descender fuego del cielo. Esto debe suceder y sucederá. Participar de los actos, termino, que realice este malévolo y satánico culto te costará la eternidad. Los primeros cristianos verdaderos fueron echados a los leones por ellos, para que sus carnes fueran desgarradas, de modo que desistieran de la verdad y negaran al único y verdadero Dios y lo maldijeran. La ramera se ha envenenado de la sangre de los santos. Por eso ten presente esta advertencia: sal de ella, pueblo mío, para que no seas participante de sus pecados y no recibas su castigo. Apocalipsis 18, 2, 4. Termino. Ahora ya sabes, la decisión, dice, es suya. ¿Ven? Muchas gracias, Pastor Medardo Gómez. Y ahora pues creo que estamos ansiosos por escuchar la respuesta a esta misma pregunta por parte de nuestro hermano Salvador Melara. ¿Qué opina usted, hermano Salvador, respecto al origen de la Iglesia Católica? Queremos escucharlo. Gracias. Ok. Catecismo de la Iglesia numeral 830. ¿Qué quiere decir católica? La palabra católica significa universal, en el sentido de según la totalidad o según la integridad. La Iglesia es católica en un doble sentido. Es católica porque Cristo está presente en ella, no es el diablo, es Cristo. Ahí donde está Cristo Jesús está la Iglesia Católica, lo dijo San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía fue un hombre que aquí tengo un poco la biografía de él. Nació en el año 30 al 35 antes de Cristo y murió en el año 107, después de Cristo. Entre el 30 y 35 y murió en el año 107. Fue discípulo directo de San Pablo y de San Juan. Murió en el año 107. Constantino llegó en el año 313.
Así que aquí vamos a probar que no fue Constantino el que fundó la Iglesia Católica, porque un hombre que vivió 200 y tantos años antes de él fue el primero en llamar a la Iglesia Católica. Lo dijo en su carta a Esmirna, capítulo número 8. ¿Por qué le llamó católica? Porque en esa época el conflicto era entre los judíos y los paganos. Porque los judíos querían que la iglesia fuera solamente de judíos. Libro de los Gálatas o epístola a los Gálatas. Y los paganos también querían tener parte de la iglesia. Entonces había una pugna entre judíos y gentiles. Los judíos querían que los gentiles se circuncidaran, se hicieran judíos, y era un problema. Entonces, ¿qué fue lo que dijo San Ignacio? La iglesia no es ni judía ni es gentil. La iglesia es católique, que quiere decir universal, para todo el que quiera entrar. Eso significa católica. Okay. Numeral 831, es católica porque ha sido enviada por Cristo en misión a la totalidad del género humano. Cristo dijo, vayan a todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, no solo a un grupito. Todos los hombres están invitados al pueblo de Dios, por eso este pueblo uno y único ha de extenderse por todo el mundo a través de todos los siglos, para que así se cumpla el designio de Dios, que en el principio creó una única naturaleza humana y Dios decidió reunir a sus hijos dispersos. Este carácter de universalidad que distingue al pueblo de Dios es un don del mismo Señor. Gracias a este carácter, la Iglesia Católica tiende siempre y eficazmente a reunir a la humanidad entera con todos sus valores bajo Cristo como cabeza en la unidad, escuche esa palabra, de su espíritu. Ahora, aquí viene la cuestión. ¿Quién funda la Iglesia Católica? ¿Cómo es que la Iglesia Católica surge? Porque tenemos que entender que el nombre, el término católico, simplemente, hermano, es el nombre que se le dio a la iglesia. Mateo 16:13, en adelante. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otro Elías y otro Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, Keifas, y sobre esta piedra, esta roca, Keifas, vuelve a ocupar la misma palabra. Edificaré, ¿qué dijo? Mi iglesia. ¿Cuántas? No miles y miles y miles. Una, porque la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Una, mi iglesia. No está diciendo que iba a edificarla sobre la declaración que había dicho. No está diciendo eso, está diciéndole a él directamente. Tú eres Pedro y sobre esta piedra, sobre ti, edificaré mi iglesia. ¿Por qué se enseña que él fue el primer papa? Papa quiere decir padre, cabeza visible de la iglesia, el pastor general, digámosle, vaya. Cuando Jesús resucita, incluso Pedro, no lo dice directamente la Biblia, pero no hay que entender, hay que leer también entre líneas. Cuando Jesús resucita, Juan y Pedro corrieron primero. Dicen que Juan llegó primero y después llegó Pedro. Algunos dicen que porque Juan estaba más joven y Pedro estaba más viejito. Otros dicen que porque Juan corría más rápido, porque dicen que tenía primera, segunda y tercera, y Pedro solo tiene primera y segunda. Pero la cosa es que Juan llega primero, pero ¿qué hizo Juan? ¿Entró al sepulcro? Esperó que Pedro llegara y él entró primero. ¿Por qué? Había respeto hacia Pedro. Segundo lugar, Pedro no está sepultado en Roma. ¿Quién dice eso? Muchos aceptan claramente que Pablo murió en Roma, pero que Pedro no. ¿A dónde está en la Biblia que Pablo murió en Roma? ¿Está en la Biblia o no está en la Biblia? Igual que tampoco lo de Pedro. No está tampoco en la Biblia, así que no podemos decir que ese es un argumento. Ahora, ¿cómo podemos comprobar que Pedro sí estuvo en Roma? Sencillamente, ¿cómo se le llamaba Roma en términos ya cristianos? ¿Cuál era el nombre clave o código que se usaba? Babilonia. Cuando se refiere a Babilonia se refiere a Roma.
capital del imperio. Y en su primera epístola, capítulo 5, versículo 13 al final, Pedro escribe: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marco mi hijo, os saludan. Cuando yo vengo acá y les digo, hermanos, reciban saludos de la comunidad del Salvador. ¿Por qué? Porque yo vengo de allá. Si yo estoy allá y usted oye el programa de nosotros, yo les mando saludos desde El Salvador. ¿Por qué? Porque estoy en El Salvador. Pero si yo vengo, estoy en El Salvador y les digo, hermanos, les manda saludos la congregación de Guatemala, a no ser que yo haya estado ahí, yo no puedo mandar saludos de un lugar a donde yo no estoy. Ni puedo dar saludos de alguien a quien yo, de parte de alguien a quien yo no he visto. Ahora, ¿qué es la iglesia? ¿Cristo viene a fundar la iglesia o viene a repartir Biblias? Lo que hablábamos la vez pasada. Efesios 3, 8, 11. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Y lo que dijo el pastor es bien cierto. La iglesia, y aquí no. Él se equivocó en algo. Él dijo que la iglesia católica tiene cientos de santos. No, tiene miles. Mire todos los que estamos acá. Santos pecadores, pero somos santos. Porque hemos sido santificados a través de Cristo. No, si tiene miles, si hay mucho. Por eso es que se acuerda, el 1 de noviembre se celebra la fiesta de todos los santos. Y ahí llevamos todos los que todavía andamos tratando de santificarnos, los que ya se santificaron, los que ya están en la presencia de Dios. O sea que la iglesia tiene miles, millones en 2000 años de existencia. Efesios 3, 8 al 11 dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la Biblia. No, por medio de la iglesia. No por medio de la Biblia, por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. El pastor mencionó muchas doctrinas de la iglesia que dice que son inventos babilónicos. No, mi hermano, esos no se los inventó Constantino en el año 300. Hay documentos donde habla de la asunción de María, hay documentos donde habla de tantas cosas que son del primer siglo, segundo siglo después de Cristo. 100, 200 años después de Cristo. No son inventos de Constantino. ¿Qué hizo Constantino? Sencillo, él simplemente dio el edicto de Milán, que fue promulgado en el año 313, en donde se le concedió plena libertad de culto a los cristianos. Él no fundó la iglesia católica, ya existía anteriormente. Él lo único que permitió ahora es libertad de culto. Libertad de culto. Que la Navidad se celebra el 25 de diciembre porque es una fiesta pagana del Sol Invictus. Sí, porque sabemos cuándo nació Cristo. No, pero se decidió celebrar el 25 de diciembre porque si los paganos celebraban ese día como el día del Sol Invictus, del sol naciente, pues ese día celebremos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el sol de justicia que nos alumbra y nos guía a toda verdad. Ahora, este libro se llama Defiende tu fe, del padre salesiano a José Antonio Guevara, que me estaba diciendo el padre Castro que ya falleció. Pero escuche lo que dice: ¿qué edad tiene tu iglesia? Si eres luterano, tu religión fue fundada por Martín Lutero, un ex monje de la iglesia católica, en 1517. ¿Por qué tardó el Señor 1517 para sacar a la gente del error? ¿Qué pasó durante todos esos siglos antes de 1517? ¿Qué hubo? Error, engaño, manipulación. No, lo que había era la iglesia católica, el verdadero evangelio de Cristo. Lutero lo que vino fue a dividir, y a partir de ahí la iglesia se ha venido dividiendo y dividiendo y dividiendo. ¿Y quién es el único que divide? Satanás. Si perteneces a la iglesia de Inglaterra, tu religión fue fundada por Enrique VIII en el año 1534, porque el Papa no le permitió el divorcio con derecho de volver a casarse. Quería divorciarse de la esposa para casarse con su amante y el Papa le dijo que no. Ok, entonces me separo. Y se separó. Como siempre, el diablo metiendo división. Los anglicanos, la iglesia de Inglaterra, después se dividió, vinieron a América, se fueron para Latinoamérica, y esos son todos los movimientos que hoy se llaman pentecostales, porque el Señor tardó 1900 años en volver a derramar su Espíritu Santo. Imagínense qué ingrato el Señor, que tuvo 1900 años a la gente sumida en la ignorancia y en la escasez espiritual, hasta que comenzaron los movimientos pentecostales y el Espíritu Santo cayó nuevamente.
Y los movimientos pentecostales se dividieron de las iglesias bautistas y presbiterianas, las iglesias o las congregaciones protestantes tradicionales de esa época, porque les empezó a agarrar la tembladera del espíritu y los expulsaron. Y ellos comenzaron sus movimientos. Ahora, si eres mormón, John Smith comenzó tu religión en Palmira, Nueva York, en 1830. Si eres adventista, debes reconocer que William Miller fue como fundador de la secta en 1831 y que de ella se separó en 1845 el grupo de los adventistas del séptimo día, formado por Jaime White y Elena G. White, división. Si eres de la secta denominada Testigos de Jehová, fue fundada por Carlos Russell en 1879 y modificada por Rutherford en 1918. Si eres de las Asambleas de Dios, tu religión es una agrupación pentecostal que surgió en Estados Unidos en 1817. Cuando yo leí esto yo me quedo, tiene razón, porque mi congregación esta en 1817 la inauguraron, la comenzaron como un movimiento pentecostal igual que todos los demás. Tiene su base en Springfield, Missouri, y así fue como llegó a Centroamérica. Pero antes de 1817, ¿qué había, hermanos? Si eres de la misión cristiana Elim, esa congregación comienza en Guatemala, originada por los esposos Moisés Ríos, Antonia Paredes. Luego el hijo de ellos, Otoniel Ríos Paredes, queda a cargo de esa congregación. Él ya falleció. Esta congregación después manda a un pastor a El Salvador, funda la misión cristiana Elim. Luego llega un gringuito a Guatemala y les empieza a enseñar una serie de cosas que la modificó, y cuando este pastor en El Salvador se dio cuenta de todas las modificaciones, rompió relaciones con la división otra vez. Y luego después este gringuito se divide porque empezó a decir que Cristo venía en octubre del año 2000 y funda su propia congregación después en Hebrón. Y cuando este señor Otoniel Ríos Paredes muere, se fracciona toda esa congregación porque todos querían ser el apóstol de esa congregación. Ahora yo pregunto, ¿eso lo hace el Espíritu Santo? Ahora, a la Iglesia Católica le llaman la Babilonia. ¿Qué quiere decir Babilonia? Viene de Babel, viene de confusión. ¿La Iglesia Católica está confundida? ¿La Iglesia Católica está fraccionada, dividida y se divide y se fracciona? Ahora entendamos quién es Babilonia. Todos los que están en confusión y se fraccionan y se dividen y se pelean y se subdividen, esa es la verdadera Babilonia. Si eres católico apostólico, y escuche lo que dice aquí. Si eres católico apostólico, ¿por qué romano? Porque la sede hoy está en Roma. ¿Por qué no está en Jerusalén si Jerusalén fue el que inició la iglesia? Porque Jerusalén fue destruida en el año 70, hermanos, no quedó nada allí. Entonces la iglesia de Roma tomó la preponderancia. Por un tiempo Antioquía la tuvo, después la tuvo Alejandría y por último Roma la tuvo. Y hasta la fecha es la iglesia, es la sede de la iglesia, la sede de la iglesia. Por eso se le llama la Santa Sede. Si eres católico apostólico, tú sabes que tu religión fue fundada en el año 33 por Jesucristo. Históricamente se puede comprobar. Ahora, Satanás, queridos hermanos, ha metido una estrategia bien interesante. Es la estrategia del reverso. Yo le voy a hacer creer a ustedes, dice Satanás, yo les voy a hacer creer a ustedes que la iglesia católica es mía para que se asusten y se vayan y yo me los coma afuera. Eso es lo que ha hecho. Le ha metido a la gente tanto miedo, tanto engaño, diciendo que es la gran ramera del Apocalipsis, diciendo que es Babilonia, diciendo que los curas son satánicos y que hacen brujerías, que hacen ritos, que se comen a los niños, ahí hacen una serie de cosas. Pero esa es la estrategia que ha ocupado para engañar al pobre incauto, cristiano incauto, católico ignorante, sin falta de instrucción, para sacarlo del redil. ¿Qué hace el lobo cuando una oveja sale del redil? Eso es lo que ha hecho con la gente. Se la ha comido, la ha confundido, la tiene en confusión, la tiene comiendo galleta salada, cuando aquí puede estar comiendo el cuerpo real de nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia Católica no fue fundada por Satanás, hermanos. Decir eso es una blasfemia. La Iglesia Católica es una.
La iglesia de Cristo es una. Todos los demás grupos se han salido de la iglesia. Pero la iglesia de Cristo, Él fundó una sola iglesia, porque la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Dios les bendiga. Más fuerte ese aplauso, hermanos, para la gloria de nuestro Dios. Gracias, hermano Salvador. Gracias, Pastor Medardo. Muchísimas gracias por compartir temas pues tan fuertes, ¿verdad? Pero que realmente necesitamos conocer esos verdaderos valores para que nosotros también seamos bien firmes en nuestra fe. Pues ahora pido un fuerte aplauso para ellos. Y acordémonos, hermanos, que un católico instruido jamás será confundido. Amén, gloria a Dios. ¿Y quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y a su iglesia. Un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y un aplauso al Pastor Medardo, al licenciado Salvador Melara. Fuerte ese aplauso, porque créame que esto es duro estar aquí enfrente, pero tenemos que decir la verdad. Amén. Gloria al Señor. Tome asiento, por favor. Ha sido una presentación del Ministerio de Formación y Evangelización Católica, Refugio del Señor. Si desea obtener una copia de este material o invitarnos a su comunidad para compartir la riqueza de nuestra fe católica, comuníquese con nosotros al 323-226-9400 o puede visitar el www.refugiodelsenor.org. Ayúdenos a continuar esta gran obra, no haciendo copias de este material sin autorización del Ministerio Refugio del Señor, porque un católico instruido jamás será confundido.